prácticamente inopinada el cuello y se encontró un bulto. Cuando encontró el bulto, lo relacionó inmediatamente con su cáncer. Y eso le produjo tal susto que se desmayó. La Explorer efectivamente tiene una adenopatía por debajo del esternocleidomastoideo exterior derecho. La Explorer, por el otro lado, tiene otra que es más pequeñita, en el lado izquierdo. Sigo mirándola, le abro la boca, voy al baño y tiene allí una cucharilla y le miro la faringe y veo que tiene dos grandes placas eritematolanquecinas centrales y una más en el lado derecho, justo en el lado donde tiene el ganglio linfático más aumentado de tamaño. Y se nos hace la luz a todo eso. Lo que tuvo fue una hipotimia psicológica. Lo que hizo fue tocarse un bultito que puso en marcha un mecanismo entero que hizo que, a través de una serie de circuitos, de su sistema límbico que nos decían antes, de sus emociones, toda su fisiología, su tensión arterial, sus vasos, la respiración, el corazón, etcétera, etcétera, responden de determinada manera a una emoción, a algo que se ha generado en respuesta a un estímulo externo y, sobre todo, a una manera de interpretarlo. Sabemos que no es lo que nos pasa, sino cómo lo vivimos. Gracias. La sanación, que fue lo que yo intenté hacer con ella, fue justamente sobre su sistema límbico, sobre su sistema emocional. Eso permitió activar una serie de neurotransmisores, de hormonas, que fueron las que al fin y a la postre permitieron la recuperación. Lo que entendimos es que lo que había sucedido es que su faringitis había hecho una adenopatía reactiva que ella interpretó como una recidiva de su cáncer y que puso en marcha todo ese mecanismo. Y todo ese mecanismo puede ser revertido a través de una manera que en absoluto es convencional, ¿verdad? Yo os podría contar muchas de esas historias, no que me han pasado a mí, sino que os han pasado a vosotros. Me las contáis todos los días. Cuando una persona hace algo absolutamente disparatado, esta semana alguien que está aquí me decía que su marido estaba terminado. Los médicos le habían dicho que no había nada que hacer. El día que mi medio pensó que cuando llegara al hospital le habían dicho que ya había muerto. Y nos pusimos a jugar. Y de eso hace un año. Y su marido está perfectamente. Tiene su cáncer, tiene su metástasis y tal y como ha estado. Pero está vivito y coleando con él. Así es que, para mí, el mensaje es que, de verdad, no nos queda más remedio. Tenemos que ser valientes y dar ese paso al frente. Tenemos que incorporar también todas estas cosas. La física cuántica no es solamente el gran microscopio atómico que es capaz de detectar el quark y todo lo demás. La física cuántica es la química humana. Es el campo de coherencia cardíaca compartida. Es la relación y lo que somos capaces de constituir entre todos como un grupo de verdad. Es el propio alma compartida de toda la familia, con lo que hay por delante y por detrás, con los ancestros y con los que vienen detrás de nosotros. Es la historia compartida entre la madre y su bebé y las partículas que están compartiendo que nunca, nunca, nunca se van a separar, como Rodinger nos enseñó. Y tantas cosas. Pero no quiero compartir o no quiero utilizar demasiado tiempo, porque lo que me gustaría, no estaba esto en el guión, pero de la misma manera que tantas cosas, lo que me gustaría es dar pie al coloquio, saliéndonos un poquito del protocolo, y lo que voy a hacer es presentaros, o no sé si hace falta presentar
comentar, o tal vez no convenga a cualquier persona del público, como a esa señorita. No estaba preparado esto. No estaba preparado. Pero lo que yo le pediría, lo que yo le quiero pedir, no hace falta decir quién es, ¿verdad? O sí o no, o es una persona más, es un ser humano, es otro alma que tiene una serie de capacidades, tal vez más desarrolladas que la mayoría de nosotros, pero quizás pueda ser un buen estímulo para cada uno de nosotros a la hora de poner en práctica, a la hora de desarrollar, a la hora de entrenar ese tipo de cosas que algunos seres humanos de carne y hueso, como este que está aquí, son capaces de utilizar. Sin nombres, sin apellidos, sin biografías, sin títulos. Una persona. ¿Qué nos diría? ¿Qué puedo decir yo después de esto? No puedo decir nada. De todas maneras quiero contarles que estoy contenta de estar aquí, que me encanta el asombro, me encanta la sorpresa, y es una sorpresa. Realmente vine a escucharlo, a Tomás lo quiero mucho. Nos conocimos en un congreso en Canarias, compartimos una visión integral para la atención de las personas que atraviesan crisis severas. Y bueno, tenía que ver un poco con mi historia, que yo no me voy a presentar, pero sí voy a hablar de lo que una institución a quien yo le aporto mi tiempo y sirvo a ella, se dedica hace muchísimos años, hace más de 35 años, a acompañar a las personas, como les dije antes, cuando los momentos son muy difíciles, cuando el dolor llama a la puerta. Y ese es un momento muy especial, porque o sentimos que ese momento viene a arruinar nuestra vida o podemos sentir que la viene a enriquecer. Y en realidad tenemos que hacer algo para que esto lo venga a enriquecer, que es cambiar nuestro estado de conciencia. Así que el trabajo de la fundación a la que represento, se llama Fundación Salud, que está en la Argentina, hace exactamente esto. Le devuelve el poder al paciente. Las personas podemos hacer mucho para sanarnos. No sabemos cómo curarnos, el cuerpo lo hace, pero sí sabemos cómo sanarnos. Y allí tenemos que poner en funcionamiento todo ese potencial que tenemos, que evidentemente no lo respetan, y nosotros tenemos que reconquistar ese derecho que tenemos a ejercerlo. Tenemos que terminar con esta casi tiranía de la medicina ortodoxa, que es propia la vida, no digo la salud, es propia la vida, y trabajar para que las fuerzas de la salud puedan abrazar las fuerzas de la enfermedad. Mi experiencia comenzó, esto sí es importante que yo se los cuente, empezó con mi papá en el año 79, cuando él fue diagnosticado con un cáncer terminal. El caso de papá fue muy significativo, él estaba condenado a vivir un par de meses, tenía múltiples metástasis, y papá al año había hecho una remisión total. Él sobrevivió 18 años sin señal de su cáncer y se fue de este mundo porque su corazón dejó de latir. Esa experiencia con papá fue muy significativa, marcó un antes y un después en mi vida, juntamente con un trabajo muy intenso con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Trabajé con ella durante más de 5 años. Bueno, nos ayudó muchísimo. Hoy el Shanti Nilaya es una casa que fue creada por la sugerencia de ella, es una casa de paz, y esos 5 años también me enriquecieron mucho, porque si bien había aprendido a ayudar a partir, me di cuenta que cuando ayudábamos a partir y las personas ampliaban su conciencia y podían sanar todos sus vínculos y podían partir con un corazón en paz, se quedaban más tiempo. Entonces allí el trabajo fue al revés, dije, bueno, en vez de ayudar a partir hay que ayudar a vivir hasta partir, que era un concepto muy parecido, pero tenía que ver con que todavía uno podía tornarse resiliente y adquirir esta plasticidad biológica y biopsicosocial, ¿no? Y salir fortalecido. Es decir, cómo enseñar. Y bueno, ahí fue el trabajo de muchísima gente. Tengo que decirles que el acompañamiento fue enorme, de mucha gente que ya no está en este plano, con mucho dolor
comparto con ustedes la noticia que la doctora Candice Pert, que fue la que descubrió el primer receptor opiáceo de las endorfinas, acaba de partir en mediados del mes de septiembre, una gran compañera para nuestra casa y nuestra fundación, que fue la que empezó en el año 74 con el doctor Robert Eiler, que fue el padre de la ciencia. Se recupera. Bueno, les decía que ambos fueron muy amigos de la fundación, nos ayudaron mucho. El doctor Eide, que fue el que descubrió que el sistema inmunológico podía condicionarse, algo revolucionario en su momento. Hoy todavía hay muchos profesionales que siguen separando la cabeza del cuerpo y tenemos que hablar de ejercer un poder cada vez mayor para que los profesionales se abran y puedan entender el poder que tiene el psiquismo sobre el sistema inmunológico. Ustedes lo sabrán tanto como yo, creo que no va a cambiar de Argentina a España. Hay muchos profesionales que siguen diciendo, no importa, su estado emocional no importa. Es más, hay algunos que dicen, no importa lo que come, tampoco. Ya tiene bastante con enfrentar la enfermedad que se va a cuidar ahora en la comida, ¿no? Entonces es como que nos dejan sin muchos recursos y uno le adjudica ese poder, ¿no? Entonces, toda esta gente maravillosa que nos acompañó, como fue también el doctor Karzai, otro pionero, que en su momento dijo que no atender el miedo y el sistema de creencias de un paciente era falta de humanidad y fue considerado un hereje en aquel momento, ¿no? Hoy ya no hay más dudas. ¿Quién atiende la experiencia humana de la enfermedad? Mientras la medicina atiende la enfermedad, ¿quién atiende cómo lo experimenta, ¿no? Es decir, ¿qué pasa entre la última consulta y la próxima, como vimos? Seguramente yo llegué un poquito tarde, así que no pude escuchar a las otras compañeras aquí que disertaron, pero más o menos estamos por el mismo camino. Estamos viendo las mismas señales, ¿no? Es decir, el paciente jamás puede ser sacado de su proceso de recuperación y mucho menos su participación debe ser considerada alternativa o complementaria. Se trata de la vida. Jamás. Hoy, en lugares muy importantes del mundo, se está rescatando la participación del paciente como algo vital, porque realmente es vital. Es decir, tenemos que recurrir y aceptar y bendecir todo lo que la medicina puede dar, pero hay un espacio que la medicina no atiende y muchas veces por atender de una manera determinada lo que hace es evitar la posibilidad que el paciente pueda dar mucho de sí mismo, ¿no? Entonces, estamos trabajando hace mucho tiempo generando estrategias totalizadoras que incorporen todo lo que se transforma en moléculas, absolutamente todo, y producir una sinergia, o como bien lo sabe Tomás, porque es de su autoría, generar este tsunami, ¿no? Biológico que logre contrarrestar y que la persona ponga todo lo que tiene que poner y después, si se tiene que rendir, que se rinda con gracia, pero después de haber hecho todo lo que tiene que hacer. Entonces, si no atendemos lo vincular, si no atendemos lo inconsciente, lo emocional, lo cognitivo, lo nutricional, lo espiritual, lo físico, estamos quitando muchas posibilidades a un resultado que podría ser bien diferente. No tengo dudas, estoy totalmente convencida, sé de lo que hablo, pero cuando sé de lo que hablo también puedo expresar lo que no sé. Esta es la realidad. Uno habla de lo que conoce, de lo que experimentó. En mi caso, si tengo información es porque, bueno, porque me gusta un poco la información, pero no puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Miles de casos pasaron por la fundación, siguen pasando, y yo siempre les digo que pueden morirse de cualquier cosa, pero que no entren en una estadística, porque la persona puede hacer mucho y cuando sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, o sea, un paciente que está entrenado, que está educado, puede hacer muchísimo. Y ahí aparecen esos poderes que parecen que son poderes extraordinarios, que no son extraordinarios, son ordinarios, pero vividos de alguna manera diferente, es que la persona puede hacer cosas que de otra manera no haría. Todos somos iguales, todos tenemos este potencial de transformación. Debemos actualizar ese potencial. Parte de este problema es la fragmentación, de la cual la compañera hablaba, ¿no? Estamos tan fragmentados que pensamos de una manera, sentimos de otra manera, y bueno, el cuerpo tiene un espacio y un lugar donde se puede sanar, que es este, donde está ahora, y producto de esta fragmentación no lo podemos hacer. Entonces, bueno,
ningún poder extraordinario, realmente abrimos mucho el corazón, estamos muy sensibles a ayudar, a enseñarles a las personas qué es lo que tienen que hacer, a saber que si realmente cambian sus pensamientos y cambian sus sentimientos y por sobre todas las cosas cambian la percepción de la vida, su biología se va a transformar. Todavía hay algunos que siguen diciendo que esto no es así. Yo siempre les digo lo mismo, sería muy bueno generar estos espacios porque aquel que dice que no es así, que demuestre que no es así, porque hay muchos que podemos demostrar que esto es así, pero siempre estamos separados, ¿no? Nunca nos unimos desde un lugar sano, desde un lugar profundo, desde un lugar donde la intención es sumar y no restar, y cada uno defiende su aldea, ¿no? Como que si se pasa al otro sector estaría, no sé, vendiendo una integridad que en realidad la vamos perdiendo en función de la falta de conocimiento y la falta de experiencia. Así que bueno, quiero decirles esto, que siempre se puede, que tenemos que seguir abriendo la mente, sin dejar el corazón, ¿no? El corazón tiene mucho poder, la conciencia también, y saber que en la medida que regresemos a un estado de integridad vamos a lograr muchas más cosas. Hay personas que cambiando su vida, liberando el estrés, haciendo cosas que son saludables, suman mucho en su proceso de recuperación. Pero hay otras personas que no, que necesitan realmente cambiar su conciencia, ¿no? Y ese es un desafío. Es decir, transformarse es de verdad un desafío. La mayoría de las personas cuando tenemos una situación, queremos que esa situación desaparezca porque así vamos a estar bien. Y la pregunta es la misma, ¿y antes de esta situación estabas bien? ¿Qué dices? A veces en las charlas que damos siempre pregunto y me río mucho, me encanta. Pregunto, me ayudan con las manos, ¿quién es el que viene porque está enfrentando la experiencia de una enfermedad? Algunas manos se levantan. ¿Quiénes están aquí porque tienen que acompañar a alguien en la experiencia de su enfermedad, un ser querido? Algunas manos se levantan. Cuando digo, ¿quiénes de los que están acá vienen porque están trastornados? ¿Qué les viene? Yo se lo pregunto a ustedes, ¿no estamos todos trastornados? Este trastorno que no nos permite estar bien, ¿no? Así que bueno, esto era lo que quería decirles, que siempre se puede, que realmente tenemos un poder muy grande y que vale la pena actualizarlo, porque el desafío es la sanación, ¿no? La curación es una consecuencia, pero volver a estar integrados realmente vale la pena y es un gran desafío. Muchas gracias. Supongamos que te diagnostican un cáncer
Y entonces parece ser que lo establecido son unos tratamientos o unas operaciones muy agresivas. Y yo delante de esto me planteo, ¿eso es lo que debe ser? ¿Y si yo no quiero? ¿Y si no soy valiente y resulta que hago eso cuando en el fondo no quiero, pero tampoco quiero quizás no hacerlo? Era aquello de lo que piensas, lo que sientes y lo que acabas haciendo. Yo por un lado no entiendo sobre todo estos tratamientos de alargar, para mí, artificialmente y con mucho sufrimiento, la vida de muchas personas cuando no hay más allá. Pero también es cierto que parece que todo te vaya a abocar a este tipo de sistema o a este tipo de opción. Entonces, ¿qué otra opción o cómo enfocar la opción cuando te gustaría tener más alternativas? No sé si me explico. Bueno, pues sí, es una buena pregunta. Lo es de verdad, porque como estamos justamente en tiempos de cambio, por lo que hemos venido haciendo hasta ahora, insisto, sin miedo, tenemos que decir alto y claro que no nos vale. Porque es lo que dice también la ciencia, la experimentación, el conocimiento y la experiencia. Sabemos que no en todos los casos los tratamientos convencionales hacen el papel del que o por el que se están utilizando. Pero de todas maneras, sabiendo eso, tendríamos que poner cada uno de nosotros también nuestro propio granito para no estar en un mundo esquizofrénico en donde el paciente que va a la consulta del oncólogo está haciendo otro tipo de cosas que no le cuenta porque no le van a gustar. Y el oncólogo, que conoce perfectamente las estadísticas, porque están publicadas, bien estudiadas, en todo el mundo occidental, y en cualquier país occidental hay un 50, un 60, un 70% de pacientes oncológicos que están haciendo ese tipo de tratamientos mal llamados alternativos o complementarios. Y los dos juegan a como que no lo sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos todos? Los de un lado y los del otro. Sabemos que los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, en la gran proporción de casos, hay algunos casos particulares en que, por ejemplo, la quimioterapia en determinadas enfermedades, en una leucemia, en niños, etc., en casos escogidos, se utilizan con fines curativos. Pero en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, el objetivo de un tratamiento de quimio o radioterapia es paliativo. Lo es, y no nos podemos engañar. Y nos estamos engañando todos los días. Doctor, ¿con este tratamiento ya me voy a curar? Nadie tenemos el valor de afrontar la verdad. Sí, con esto le va a ir muy bien. Vale, me voy a dar esto porque de esta salgo con este tratamiento. Estamos en las dos partes igual. Mira, desde el punto de vista estrictamente científico, lo que sabemos es que hacia donde vamos evolucionando es hacia hacer cada vez un tipo de tratamientos más suaves, en el sentido de que la quimioterapia y la radioterapia en particular, probablemente la cirugía en el campo oncológico es quizás sea la forma, digamos, más efectiva desde el punto de vista de la intención curativa. Sin embargo, el resto de tratamientos lo que están haciendo es desbalanceando ese equilibrio que puede haber. Ahora está muy de moda hablar del cáncer como una enfermedad crónica. Y cuando estamos haciendo eso, lo que estamos es aceptando que nos va a resultar muy difícil de curar.
como no sea con otro tipo de... trabajando a otro nivel. No estoy ahora mismo en ese, estoy puramente en lo que de verdad nos encontramos cuando una persona, como esta compañera acaba de mencionar, le diagnostican un cáncer, está en el hospital, están haciendo sus pruebas, el TAC, etcétera, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? A que tenemos que tratar de potenciar mucho más lo que constituye el sistema de defensa del organismo, que es el único sistema, el inmune, el que es capaz de curar un cáncer. El tratamiento quimioterápico no lo es, y lo tenemos que aceptar y reconocer así. Y si el sistema inmune, las defensas, son capaces de controlar, en la medida en que sea, el tumor, entonces lo que tendremos que hacer, en vez de agredirlo, que es lo que hacemos con la radio y con la quimioterapia, es mimarlo, es cuidarlo, es potenciarlo, es modularlo. Y ahí entran todas esas cosas que generan tan pocos beneficios, como la dieta, el ejercicio físico, los ejercicios respiratorios o de relajación, la meditación, la visualización, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una muy buena noticia, y es que en este momento los americanos, que son los que nos van marcando, los estadounidenses, que son los que nos van marcando las pautas y las líneas a seguir, todos los grandes hospitales oncológicos americanos, todos disponen en este momento de lo que se llama un departamento de medicina integrativa, que es la forma científica de llamarle a lo que antes le decíamos alternativa y complementaria. Y lo están aplicando de una manera sistemática, protocolaria. Una persona con cáncer de mama va a aprender a hacer yoga, porque sabemos que es inmunoestimulante, y va a hacer una serie de visualizaciones, porque sabemos que es eficaz a la hora de controlar el tumor, y va a hacer los sonidos curativos de los tibetanos, porque no sé qué y no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos justo en este momento de cambio de modelo y están apareciendo todas estas cosas que no nos tendrían que sorprender, porque de verdad no es ni más ni menos que descorrer el velo y que nos decidamos a ver lo que tenemos delante. Estamos empeñados en no quitarnos la venda, por miedo, y no pasa nada. Quiero decir que tenemos derecho a tener miedo. No pasan las cosas por casualidad. Lo decía al principio, quizás el sistema médico o el tipo de medicina que tiene cada cultura y cada grupo es el que se corresponde sencillamente con su nivel de conciencia. Y el sacar otra información de la enfermedad, el tomar la enfermedad como un maestro, el ser capaces de mirar el miedo y las dificultades de frente, todas esas cosas quizás no son el valor o la moneda más corriente que se mueve entre todos nosotros en nuestra sociedad. Y mientras no hagamos ese cambio, es difícil que los médicos o el sistema o lo otro lo hagan. Vamos a tener lo que estamos pidiendo y probablemente con todas las consecuencias lo que nos merecemos. Es una forma de verlo. A mí me gustaría quizás compartir también un poco mi propia experiencia en el ambulatorio. Yo estoy como médico de familia dentro del sistema sanitario público y la sorpresa mía fue cuando un día vino el coordinador del ambulatorio y me dijo: Irma, ¿por qué no dentro de tu consulta haces también una medicina más integrativa y aprovechas todas las cosas y potenciales que tienes para poder aplicarlo en tu consulta? Y a mí cuando me dijo esto me quedé muda.